Investigación, procuración de justicia ambiental y urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. En medio de un convulsionado ambiente por el que atravesaba nuestro país, el 12 de octubre de 1968 se inauguraban en México los Juegos Olímpicos. Con el objetivo de conjuntar el intelecto y la fuerza, las 2 semanas de competencias atléticas se unieron a la propuesta de celebrar una Olimpiada Cultural. Fue así que expresiones artísticas como la danza, la música, la poesía, la escultura, la pintura y la ciencia llamaron fuertemente la atención mundial. Uno de los proyectos más destacados de ese año fue el corredor escultórico Ruta de la Amistad, promovido por Matías Geritz, el cual, a lo largo de 17 kilómetros de San Jerónimo a Cuemanco, en la Ciudad de México, albergaba 19 estaciones o esculturas realizadas por artistas de los 5 continentes. Sin embargo, el crecimiento urbano que sufrió la zona hizo que estos enormes monumentos de concreto, cuya altura variaba entre los 7 y 26 metros, pasaran desapercibidos. Después de 25 años de vivir en un total abandono, hoy resurgen mostrando todo su esplendor. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un gusto que nos acompañen. Yo soy Erika Larios Muñoz. Y yo soy Francisco Calderón Córdoba. El día de hoy nos acompaña Luis Javier de la Torre González, presidente del patronato Ruta de la Amistad AC. Bienvenido, Luis Javier. Muchas gracias por la invitación, Erika, Paco. Muchísimas gracias por tenernos aquí y poder platicar un poco de qué es lo que está pasando con la Ruta de la Amistad en una de sus nuevas facetas, que es la parte ecológica, que se convierte en una columna vertebral del proyecto. Gracias, Luis Javier. Pues para situar al auditorio, pues quienes vivimos o transitamos por la Ciudad de México, pudimos disfrutar a lo largo de muchos años el corredor artístico que fue considerado como el más largo del mundo, que contaba con estructuras muy coloridas, monumentales, y que podíamos recorrerlo sobre periférico. ¿Cómo nació la Ruta de la Amistad? Platícanos. Bueno, la Ruta de la Amistad es parte de la reunión internacional de escultores que se realizó en la Ciudad de México en junio del 68 como parte de la Olimpiada Cultural. El proyecto, como bien lo mencionabas, fue creado por Matías Geritz y obtuvo el total apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Podríamos decir que entre ellos dos organizaron todo este proyecto. Y parte de esto era sacar el arte a las calles. Era lograr un visual inimaginable para la Ciudad de México y para los mexicanos de aquella época, de contar con el arte en la calle, pero sobre todo con este rompimiento de los espacios verdes y de los paisajes que existían en la época, porque por un lado, una parte de las esculturas quedaron sobre el Pedregal de San Ángel. Entonces era muy lindo poder tener la escultura con estos visuales de roca volcánica y flora, y más hacia el sur, a partir de Viaducto Tlalpan, era la parte de humedales, donde entonces las esculturas tenían esta combinación con campos de siembra, con pequeñas lagunas y con un campo mexicano antes de llegar a Cuemanco. Ese fue el concepto, que al final era unir los escenarios olímpicos. En este caso, el Estadio Olímpico hacia San Jerónimo y de San Jerónimo hasta Cuemanco, donde se realizaba el remo, ¿no? Y el canotaje. Esa fue la idea general. Y bueno, después de la celebración de los Juegos Olímpicos y a lo largo pues de estas décadas hemos visto cómo se ha ido transformando pues la misma ciudad, ¿no? Se desdobló hacia el sur de la ciudad, el periférico, pues hicieron plazas comerciales, se hicieron zonas habitacionales, hay puentes peatonales para buses, en fin, infraestructura que no existía y pues que ha afectado al paisaje urbano. ¿Qué tanto ha transformado, digamos, la idea original de lo que era este corredor monumental, de este paseo de la amistad, Ruta de la Amistad, a lo largo de estos años? ¿Cómo se encuentra actualmente? Bueno, creo que la trastocó completamente por una simple razón, por las escalas. Finalmente las esculturas, cuando estaban solas, era fácil poderlas ver cada 1,5 kilómetros, las veías que estaban ahí en medio de la nada,
y de repente tuvieron una competencia totalmente desleal de construcciones, de farolas mal puestas, de cables colgados, porque bueno, en México no existe esta cultura de los cables subterráneos o de hacer una obra civil, sino es simplemente montar por montar y no gastar lo menos posible, ¿no? Y eso fue un tema. El otro tema muy sorprendente, que eso se vino con los años, es que se hacía prácticamente imposible visitar la ruta, porque sucede que todas las colonias aledañas a las piezas están tapizadas de casas y por lo tanto no hay un solo lugar donde aparcar. Entonces, cada día se fueron siendo más extrañas. Hubo también un trabajo terrible de la primera administración de Echeverría, de la Ciudad de México, que mandó sembrar todos los árboles para desaparecerlas y para que quedaran ocultas, porque a juicio de él eran muy feas y no valía la pena tenerlas. Y así se pasaron 25 años, hasta 1994, un poquito antes empezamos a hacer el proyecto, en donde entramos en la idea de rescatar el proyecto, y de irlas rescatando una a una, porque evidentemente somos ciudadanos y todos los fondos vienen de la iniciativa privada. Ha habido siempre los apoyos de gobierno, pero no ha habido una decisión, hasta ahora que estamos empezando ya un proyecto que ya les platicaré un poquito más adelante, para que la Ruta de la Amistad tenga ya el verdadero valor que le han dado los países extranjeros y no tanto nosotros. Pero el tema fue ese, no había donde estacionarse, la ruta fue perdiendo calidad. Ahorita mencionábamos antes de entrar al aire de este tema de que había 17 esculturas restauradas desde 1996 y la gente seguía percibiendo, y la gente sigue percibiendo que estaban en muy malas condiciones. Y esto no es malo, no es que sea un pecado de la gente, es que simplemente estaban absorbidas por un paisaje horrendo de casas, de edificios mal hechos, de postes, de ambulantes, de cables. Había una incluso metida en el estacionamiento de una plaza comercial, ¿no? Sí, bueno, había dos que fueron muy graves. Una, la que tenía la escultura de Italia, que quedó en un edificio y quedó destruida en el año 74, y la escultura de Australia, que estuvo dentro de una escuela durante muchos años, que se apoderaron del terreno y finalmente se pudo rescatar, ¿sí? Entonces, así estuvo la ruta durante muchos años manteniéndose, teniendo dificultades, y viene el tema de la construcción del segundo piso, que era prácticamente sí la muerte para varias de las esculturas. Claro. Y cuando decimos la muerte es que no es que las fueran a destruir, finalmente iban a quedar sepultadas visualmente, debajo de las losas de rodamiento. No había ICA, que hizo este proyecto, no previó absolutamente nada para la ruta. Entonces, para este desarrollo, pues la idea era montar sus ballenas, pasar lo que pasara. Y bueno, se hizo un programa muy importante de rescate ciudadano, donde integramos a muchas instancias internacionales para poder exigirle al gobierno de la Ciudad de México que tenían que salvar estas piezas y que tenían la obligación moral, cultural, de acervo, de mantener las piezas. Y fue necesario cambiar 10 esculturas, llevamos 7 de 10 que hay que mover. Las primeras 6 que se movían, las primeras 7 eran totalmente urgente hacerlo, porque varias de las piezas, hablemos por ejemplo de la escultura de las Tres Gracias, que son esas 3 columnas rosas que se encontraban enfrente del Hospital Ángeles. Así es. Bueno, la planeación de quien hizo este segundo piso era que pasara a 60 centímetros de las columnas las losas de rodamiento, ¿no? El montar ballenas encima de la escultura de Suiza que estaba enfrente del Charco de las Ranas, ahí en Periférico, con el peligro terrible de que si les fallaba algo, la ballena caía encima de la escultura o la golpeaban, y se hizo necesario cambiarlo. La verdad es que se hizo un proyecto en el cual participamos nosotros como patronato, las embajadas de los países que donaron estas esculturas, que decidieron defenderlas a como diera lugar, porque finalmente era un intercambio que para ellos era muy valioso. Claro. Se sumó el World Monument Fund al proyecto y logramos que el gobierno del Estado de Ebrard diera la orden de tener recursos para moverlas. Porque además muchas esculturas, Erika, eran hechas por escultores connotados en sus países de origen en ese entonces, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que es nuestra tragedia, ¿no? Que no valoramos nunca lo que tenemos, ¿no? Son artistas muy, muy importantes, algunos unos menos que otros, pero independientemente del valor de los artistas, es el valor de las piezas y cómo la ruta ha sabido adecuarse a los tiempos, ¿no? Hoy es tan increíble verlas que siguen siendo muy contemporáneas. Hay piezas que no podrías pensar que tienen casi 50 años de estar ahí puestas, ¿no? Sí. Luis Javier,
Por sus características, el suelo de la zona del Pedregal es muy permeable y pues es zona de recarga de los acuíferos y todo eso. Aunado al proyecto de la reubicación de las esculturas de las que nos estás platicando, el patronato que tú encabezas, que es el patronato de la Ruta de la Amistad AC, del cual eres fundador y actualmente lo presides, lleva a cabo el proyecto Primer Jardín Nativo del Pedregal. ¿Nos podrías platicar sobre este proyecto y algunos otros que estés realizando tu patronato? Bien, mira, Erika, el proyecto es muy interesante y creo que es inédito en la Ciudad de México y apenas lo estamos empezando a descubrir. Obviamente la PAOT, y tengo que decirlo, estuvo desde el principio de este proyecto hace muchos años impulsándolo. El proyecto es muy claro. La idea es que cuando reubicamos las esculturas, era que las piezas se quedaran en sus mismos sitios, como las había visualizado Matías Geritz, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y los propios artistas. Es decir, las obras que reubicamos, que estaban en el Pedregal, quedaron en el Pedregal, y las obras que se están reubicando, que estaban en áreas de humedales, se quedaron en áreas de humedales. El proyecto, lo que hemos venido haciendo, es el rescate extremo, digamos, si se vale la palabra, de lo que era el Pedregal hace muchos años. Muchos, miles de años, digamos, casi 2000 años. El proyecto es colocar la escultura y rescatar los mantos rocosos, quitándoles toneladas de tepetate que les pusieron para construir el periférico en el 61, limpiar a mano, ¿sí? Guardando en las cuevas y en las oquedades la tierra más añeja, que puede tener quizás también 2000 años, los carboncillos, todo lo que hay, y ir reinsertando la flora original de la zona. Es decir, hoy, en algunas de las esculturas que hemos ido avanzando, este proyecto empezó hace 7 años, y de hecho eso fue el motivo también que impulsó este rescate ecológico, fue lo que impulsó que las esculturas quedaran reubicadas en el Trébol 1 y en el Trébol 2. Entonces, ahora lo que tenemos es un paisaje donde encontramos cavernas, rocas que estuvieron prácticamente sumidas debajo de tepetate durante 60 años, y ahora están expuestas. Podemos volver a ver sus cavernas, sus lajas, las corrientes, cómo se enfrió la lava, ¿sí? Recuperar plantas que no existen. Como ¿sí? cuáles tepozanes, Tepozanes, los pirules, las orejas de burro, el palo loco. El palo loco. Ajá. Pero creo que una de las cosas más interesantes es que en la escultura de Australia, que es otro de los jardines que estamos haciendo, tuvimos el primer premio a un esfuerzo de 7 años de estar saque tierra, limpiando a mano esto, que fue encontrar una bletia urbana que prácticamente está extinta. ¿Qué es una bletia urbana? Es una orquídea. De hecho, bueno, la UNAM y REPSA, que es la Reserva Ecológica de la UNAM, nos ha apoyado desde hace muchos años en la vigilancia y la supervisión del proyecto. Bueno, pues encontramos esta bletia que increíblemente está prácticamente extinta fuera de la reserva del Pedregal. Aparte, dentro de la reserva hay ya muy pocas plantas, y sin embargo aquí tenemos 7 que han sobrevivido 60 años a los cortes de pasto de la gente que iba antes a cortar el pasto. Ahora las zonas ya están protegidas y están con una malla de protección, pero sobrevivieron todos esos años. Y lo que nos va demostrando la naturaleza es su poder de recobrarles, de una vez que la volvemos a liberar de todo nuestro urbanismo y todo lo que le hemos dañado, cómo vuelve a tener una recuperación excelsa, que es lo que sucede hoy en la Ruta de la Amistad. Bien, pues creo que es obvio con lo que dices la importancia de la recuperación de los espacios públicos en favor del orden urbano, de buscar toda la armonía entre todos estos elementos que han estado recuperando a través del proyecto de la Ruta de la Amistad. Luis Javier, se nos termina el tiempo. Por favor, proporciónale al auditorio de Territorio Ambiental un sitio web o redes sociales donde puedan encontrar todo el trabajo que han estado haciendo, información sobre el trabajo de recuperación de la Ruta de la Amistad. Muy bien, bueno, nos pueden visitar en www.mexico68.org, hacerse amigos en Facebook de la Ruta de la Amistad, por supuesto, nuestro Twitter, que es RutaMex68, y recordarles que estén muy atentos. Viene un programa muy importante que serán los primeros bosques comestibles en la Ciudad de México alrededor de la Ruta de la Amistad. Estén muy atentos porque estamos a punto de iniciar otro de los proyectos más inéditos de ecología en la Ciudad de México.
Luis Javier, pues muchísimas gracias, Gracias Erika. a ustedes. Luis Javier, gracias por acompañarnos y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias. Saludos. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Visítanos en www.paot.mx o comunícate al 52 65 07 80. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentaron Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. Investigación, Procuración de Justicia Ambiental y Urbana, construcción de soluciones desde la academia, el gobierno, las empresas y la sociedad civil. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal y el Instituto Mexicano de la Radio presentan Territorio Ambiental, pasión por el medio ambiente. En medio de un convulsionado ambiente por el que atravesaba nuestro país, el 12 de octubre de 1968 se inauguraban en México los Juegos Olímpicos. Con el objetivo de conjuntar el intelecto y la fuerza, las dos... Gracias por tenernos aquí y poderles platicar un poco de qué es lo que está pasando con la Ruta de la Amistad en una de sus nuevas facetas, que es la parte ecológica, que se convierte en una columna vertebral del proyecto. Gracias, Luis Javier. Pues para situar al auditorio, pues quienes vivimos o transitamos por la Ciudad de México pudimos disfrutar a lo largo de muchos años el corredor artístico que fue considerado como el más largo del mundo, que contaba con estructuras muy coloridas, monumentales y que podíamos recorrerlo sobre periférico. Cómo nació la zona hizo que estos enormes monumentos de concreto, cuya altura variaba entre los 7 y 26 metros, pasaran desapercibidos. Después de 25 años de vivir en un total abandono, hoy resurgen mostrando todo su esplendor. ¿Qué tal? Bienvenidos a Territorio Ambiental. Es un gusto que nos acompañen. Yo soy Erika Larios Muñoz. Y yo soy Francisco Calderón Córdoba. El día de hoy nos acompaña Luis Javier de la Torre González, presidente del patronato Ruta de la Amistad AC. Bienvenido, Luis Javier. Muchas gracias por la invitación, Erika, Paco. Muchísimas gracias. Ruta de la Amistad, platícanos. Bueno, la Ruta de la Amistad es parte de la Reunión Internacional de Escultores que se realizó en la Ciudad de México en junio del 68 como parte de la Olimpiada Cultural. El proyecto, como bien lo mencionabas, fue creado por Matías Geritz y obtuvo el total apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Podríamos decir que entre ellos dos organizaron todo este proyecto. Y parte de esto era sacar el arte a las calles. Era lograr un visual inimaginable para la Ciudad de México y para los mexicanos de aquella época. Semanas de competencias atléticas se unieron a la propuesta de celebrar una Olimpiada Cultural. Fue así que expresiones artísticas como la danza, la música, la poesía, la escultura, la pintura y la ciencia llamaron fuertemente la atención mundial. Uno de los proyectos más destacados de ese año fue el corredor escultórico Ruta de la Amistad, promovido por Matías Geritz, el cual a lo largo de 17 kilómetros de San Jerónimo a Cuemanco, en la Ciudad de México, albergaba 19 estaciones o esculturas realizadas por artistas de los 5 continentes. Sin embargo, el crecimiento urbano que sufrió la